Les doy la bienvenida a todos y todas a este nuevo ciclo de los archivos y la historia, y le voy a ceder rápidamente la palabra a Fernando Navarro y después a Pablo Elvira, que se van a encargar específicamente de presentar a nuestra panelista de hoy por la tarde. Y bueno, Pablo, te vas a encontrar con varios Estoy conocidos. viendo, estoy Ya los viendo, estás viendo, ¿eh? estoy Así viendo, que bueno, Paula. también, si nos habremos tomado mates, mirá, en esa oficina de CONICET. Bueno, le cedo la palabra entonces a Fernando. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y recibir a Isabel Westbord, que es doctoranda en cotutela de l'École Nationale de Chartres de Francia y de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Ciencias Humanas, licenciada en Ciencias Históricas por la Universidad de la República, y especializada en historia y preservación de archivos audiovisuales tanto en Uruguay como en el extranjero. Y especialmente estamos interesados en toda la coordinación que Isabel ha llevado adelante del Laboratorio de Preservación Audiovisual, y conocimos a Isabel a partir del inicio de este ciclo, ¿no? Ella participó acompañándonos cuando Mariana inicia este ciclo, y justamente Mariana nos dijo: a Isabel hay que invitarla para que nos cuente esta experiencia, para que nos muestre. Hay que decir es que todo el trabajo que siempre venimos haciendo con archivos tienen que ver generalmente con otros tipos de soporte y no específicamente con un laboratorio audiovisual. También creo que esta es parte de la carencia propia de nuestro país, aun cuando se han hecho algunas acciones en este sentido. Y por eso es una gran alegría tenerte, Isabel, y poder tener este tiempo de conversación, de diálogo. Y comentándoles, yo estaba buscando unos artículos de Isabel para ver bien cuándo el laboratorio había surgido. Me encuentro que hay una extensa entrevista en una revista que le hace Pablo Elvira. Y Pablo Elvira es amigo. Dije, qué mejor que Pablo Elvira que nos presente, Isabel, nos presente algo del laboratorio y de las acciones que en conjunto están llevando con el laboratorio. Así que bienvenido, Pablo, que es como que siempre estás, digamos, pero te damos la bienvenida muy especialmente. Estamos muy agradecidos también, Pablo, de tu presencia esta tarde. Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Sandra. La verdad que gracias por invitarme a participar de la conversación. En realidad yo no voy a decir mucho porque Fernando ya presentó las cuestiones formales de Isabel, y Isabel va a desarrollar la charla en torno justamente a eso, del LAPA, del Laboratorio de Preservación Audiovisual en el Archivo General de la Universidad de la República. Lo único que voy a, recalcar es el enorme trabajo que el LAPA está haciendo desde hace varios años, trabajo al que conozco, no por ser parte del AU del LAPA, sino porque con Isabel compartimos el grupo de estudios audiovisuales, del cual Isabel es integrante fundadora desde ya casi hace una década, y al que yo me sumé cuando me fui del ISIR para Uruguay. Entonces conozco de cerca el enorme trabajo que hacen en preservación, recuperación, preservación, digitalización, y digamos en puesta al público de todo el patrimonio audiovisual, no solo de cine, video, sino también de fotografías, de rescate de archivos sonoros, como se puede ver a lo mejor ella lo va a comentar, lo del archivo Citarrosa y demás. Así que nada, es un placer introducir de manera muy sintética a Isabel Westbord, y que ella pueda conversar con ustedes de ese trabajo tan interesante que están haciendo, tan importante en realidad que están haciendo en el LAPA, donde se cruzan muchas cosas, no solo el trabajo de los historiadores y los archivistas y demás, sino también lo que tiene que ver con las políticas públicas
en torno al patrimonio general y al audiovisual en particular. Bueno, los dejo con Isabel. Hola, muchas gracias por la invitación. Además, esta situación de que como que también nos conecta con Pablo desde otro lugar, me parece hermoso, me parece precioso. Bueno, bueno, gracias a Lisir, gracias a Sandra, a Fernando, por invitarnos a participar de este ciclo. Yo, bueno, un poco la idea era presentarles el proyecto, el laboratorio que coordino desde hace, sí, ya una punta de años, como una década. Siempre los procesos fundadores, para los que venimos de la historia, son complejos, son procesos, no son una fecha emblemática. Y en realidad el laboratorio, ahora después yo les voy a mostrar un PowerPoint, se fundó porque en el año 2007, el que en ese momento era rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, en una recorrida que estaba haciendo por las dependencias de la universidad, en un lugar de la Facultad de Derecho, los funcionarios se quejaron de que no podían trabajar porque al costado o al fondo del lugar donde estaban trabajando era insoportable el olor tóxico a vinagre que emanaba de esos cuartos que estaban allí, y hicieron como un reclamo de salubridad laboral en torno a esa situación. Les digo esto porque uno a veces piensa la historia heroica de los grandes proyectos científicos y muchas veces tienen un origen que es bastante menos, digamos, menos, sí, heroico, menos, es bastante vinculado a las circunstancias del momento. Cuando fueron a abrir esos depósitos, la gente de rectorado, para entender qué era lo que estaba emanando estos gases, estos olores que perturbaban tanto a los funcionarios del lugar, detectaron que lo que había era una colección de centenares de películas cinematográficas, pero que tampoco sabían muy bien qué eran ni nada. Yo en ese momento ya trabajaba como docente en el Archivo General de la Universidad y me había formado en el área de preservación de materiales fotoquímicos en el Centro de Fotografía de la Intendencia, que tiene el principal archivo fotográfico de la ciudad de Montevideo. Entonces, la encargada del lugar, Bañez Marcarián, me dijo, mirá, Isabel, habría que saber qué hacemos con todo esto. Nosotros veníamos en el Archivo General de la Universidad en una arremetida muy fuerte, en un periodo, digamos, de gran debate sobre el tema de los archivos en Uruguay, porque como en Argentina, toda la primera mitad de los años 2000 estuvo absolutamente atravesada, y a partir del 2005, después de que gana el Frente Amplio en Uruguay, sin duda más, estuvo atravesada por el tema de los archivos de la historia contemporánea, la apertura, y nosotros desde el Archivo General de la Universidad siempre habíamos tenido una fuerte política de ante cualquier situación, lo primero es dar acceso al usuario. Cuando hablamos de procedimiento técnico y acceso, o sea, ningún procedimiento técnico puede ir en detrimento de que el usuario pueda acceder a la documentación que nosotros custodiamos. Si el inventario es general, que mire toda la caja hasta encontrar lo que necesita. Pero no podemos decirle al usuario, usted no puede acceder a esta documentación por el hecho de que el equipo técnico la está procesando, que es un recurso muy típico en el mundo de los archivos para generar establecer un mecanismo de restricción indirecta a la documentación, ¿no? No podemos brindarle lo que usted pide porque el personal técnico lo está inventariando, o lo está indexando, o lo está catalogando. Bueno, nosotros siempre habíamos tenido una política muy contraria en ese sentido, de decir, y bueno, solo tenemos 25 cajas, solo hemos llegado a inventariar las cajas, mire lo que hay adentro, pero nunca restringir el acceso por eso. Encontrarnos con una colección de centenares de películas puso en jaque nuestra propia deontología, porque nosotros una caja se la podemos dar al usuario para que en sala de lectura y con un control de un funcionario pueda observar lo que hay adentro en materia de documentación. Una película, el usuario no la puede ver si no está atravesada por ciertos procedimientos técnicos para
para dar acceso a esa documentación. Entonces, digamos que la aparición de este archivo, que es lo que me parece interesante, cuando algo desafía tu episteme, ¿no? Tu concepción de las cosas, sobre todo cuando la defendés frente a cualquiera, ¿no? Y decir, nosotros lo primero es el acceso tiene que ser irrestricto. Bueno, nos encontramos con un material al que no podíamos dar acceso si no desarrollábamos algún tipo de procedimiento técnico para llevarlo a cabo, que además, para poder realizarlo, se necesitaba una infraestructura y un presupuesto muy superior al que el Archivo General de la Universidad había accedido a lo largo de todos sus años de historia. Comento esto como para decir que uno a veces no es que da un paso adelante, sino que el resto da como pasos al costado o pasos hacia atrás y uno queda ahí. Digo, porque realmente a veces como parte de estas historias tienen que ver con eso, digo, que uno quedó como ahí cuando todo el mundo dio un paso al costado o no quiso y uno quedó ahí. Y tratando también de deconstruir sus propias ideas y de inventar escenarios para el desarrollo de procesos, porque igual nuestro horizonte era el acceso. Entonces, en realidad, para poder trabajar sobre este archivo, que resultó ser el archivo del Instituto de Cinematografía de la Universidad, que funcionó desde los años 50, que produjo buena parte de la cinematografía científica, institucional, documental, donde se formaron y pasaron buena parte de todos los agentes de la cinefilia y de la producción cinematográfica de autor desde los años 50, que a su vez después fue intervenido por la dictadura militar, y sus dependencias fueron utilizadas para la producción de documentales institucionales que fueron producidos desde la Dirección Nacional de Relaciones Públicas para todas las campañas de promoción del nuevo Uruguay, de la dictadura. O sea, es un material de una gran diversidad y de una gran complejidad que testimonia la historia del Uruguay, la historia del cine uruguayo también. Bueno, el montaje de esto es bastante simultáneo a este nuevo interés por el tema del cine, y por estos temas que nos desafiaban en torno al cine, y en ese mismo contexto entramos en contacto justamente con los distintos integrantes que van a formar parte del grupo de estudios audiovisuales, a través de una convocatoria que hace la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, y el espacio interdisciplinario, a los efectos de juntar a las distintas unidades de investigación que estaban preocupándose por temas transversales. Y en ese marco también se crea Gesta. Entonces, un poco, la creación del laboratorio es hija de estos procesos entrecruzados. La creación de Gesta, si creo que puedo compartir pantalla, les voy a poner un PowerPoint. Podés compartir sin problema, Isabel, ¿eh? ¿Me dicen si lo ven? ¿Sí? Bueno, sí. Yo puse esta primera foto porque me parece que es una foto que simboliza justamente lo que fue el proceso de creación del laboratorio, o sea, cómo llegar desde este carrete, donde está la película, hasta aquella pantalla que está en el fondo, ¿no? Para que público en general, investigadores, cineastas, técnicos, puedan volver a tomar contacto con esto que estaba dentro de estas latas que teníamos que abrir. Y bueno, acá, yo les puse acá como una breve noción de lo que son hoy nuestras bases de datos y nuestras formas de acceso. Una de ellas es el ATOM, del Archivo General de la Universidad, donde están justamente documentadas todas los fondos fílmicos y las películas con las que hemos trabajado. Y otra, más vinculada al público en general, es el canal de YouTube, donde en los casos donde tenemos posibilidades de dar acceso que las películas no estén protegidas por algún derecho de autor o de explotación, que en ese caso están los trailers, y las películas se tienen que ver en dependencias del archivo, si no están las películas completas. Pero digamos que del escenario social al escenario virtual, este es el porqué de todo lo que nosotros hacemos.
que los archivos cinematográficos, que los archivos audiovisuales, de una forma u otra, lleguen a la población, lleguen a los investigadores, lleguen a los distintos tipos de públicos, y que cada uno logre volver a tomar contacto con estas fuentes del pasado desde su lugar de pertenencia, digamos. A veces nos han preguntado por qué no priorizamos este periodo histórico. Primero que nada porque somos un agente mediador, o sea, nosotros muchas veces trabajamos un poco en función de lo que está siendo priorizado por las personas que generan demandas de proyectos frente al laboratorio, como puede ser Gesta. O sea, si Gesta considera que las principales 25 películas que hay que digitalizar de la historia del Uruguay son estas, nosotros respondemos a esa demanda. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con un proyecto muy grande con el que estamos trabajando ahora, que se llama Archivos Sociedades en Movimiento, que es un archivo que está juntando una cantidad de documentación audiovisual sobre las organizaciones que se formaron en torno a la nueva agenda de derechos en Uruguay, y que muchas veces las principales formas de registro que tienen son de carácter audiovisual, porque son organizaciones emergentes cuyas voces muchas veces se manifiestan a través de medios que no son los medios más clásicos en materia como son más bien, digamos, voces que han sido silenciadas y que han tomado estos nuevos medios como una estrategia de enunciación, y entonces muchas veces lo que nosotros recuperamos está, digamos, bastante condicionado por estos mecanismos de selección. Hemos tenido algunos intentos de promover políticas públicas en materia de preservación y poder trabajar en ese sentido, o sea, de que el Uruguay tuviera un plan de recuperación de los nitratos de celulosa, un plan de recuperación de los materiales magnéticos, un plan de recuperación del cine de autor. Esto hubiera requerido de un financiamiento público que nunca tuvimos. Lo que tuvimos fueron los financiamientos universitarios que se han realizado en base como a proyectos concursables. Y esto también configura la realidad de lo que hemos podido recuperar. Digo esto porque me parece que muchas veces, como archivistas, podemos obviamente tener una visión sobre lo que habría que hacer, ¿no? Habría que tener una política pública de rescate integral de los archivos, para que la población pueda hacerse sus preguntas y no esté mediatizada por las preguntas que nosotros mismos nos hicimos o las prioridades que nosotros mismos tuvimos. Esa política por ahora nunca ha existido, por lo tanto nosotros lo que hacemos es, desde nuestro lugar y desde los proyectos que podemos desarrollar, establecemos planes que muchas veces son de carácter parcial, pero que han permitido, en un país que tiene, nosotros hemos hecho diagnósticos generales del patrimonio fílmico nacional, que debe estar en el entorno de los 5.000 títulos, y hoy por hoy el laboratorio ha digitalizado más de 400 títulos que están presentes, o para ver en base, digamos, o para ver a través de sus bases de datos y canal de YouTube. Entonces, digamos, sin política pública, un 10% me parece que está bueno. Esto desde un punto de vista general. Todo esto ha sido posible, realmente, no es porque esté Pablo acá presentándome, que lo voy a decir en estos términos, porque todo esto ha sido posible porque además el laboratorio nunca se planteó como un servicio, por esta misma problemática que les hablaba al inicio, de que la aparición misma del cine y de su recuperación nos implicó de construir nuestras nociones sobre cómo hacer para dar acceso, implicó que creáramos un laboratorio de investigación para entender cómo son las tecnologías que nos permiten reproducir estos materiales y transferirlos a nuevos formatos, y a su vez nos obligó a contactarnos con los que saben sobre cine, los investigadores, porque yo puedo inventariar un acta del Consejo Directivo Central y habiendo aprendido a leer y a escribir en la escuela, en el liceo, y teniendo nociones básicas que me dio la facultad,
sé cómo identificar la fecha, los actores que integran ese consejo directivo central y que son las voces que se expresan a través de esas actas. Identificar una película es un proceso completamente distinto. No nos lo enseñan. Yo creo que, yo soy mamá, creo que a nuestros hijos están teniendo una educación audiovisual muy superior a la que tuvimos nosotros, tienen niveles de alfabetización digital y visual mucho mayores que los que tuvimos nosotros, pero nosotros no. O sea, los archivistas clásicos nos formamos para los documentos escritos y todo esto se nos vino arriba, tanto en cómo están constituidos los soportes, con cómo decodificar los contenidos para organizarlos de manera adecuada y que estén al servicio de los usuarios. Todo esto ha sido un proceso de investigación y de aprendizaje, y nuestra integración a Gesta nos ha permitido que personas que saben sobre ciertas películas les puedan dar contexto, las puedan identificar, puedan identificar si se trata de obras completas, si se trata de fragmentos, cuál es su trazabilidad, quiénes fueron los coleccionistas que las guardaron inicialmente, si no tiene consignado el autor a través de otras fuentes secundarias, son investigadores que han podido identificar una cantidad de datos sobre el film que vuelven a este archivo de una riqueza que si no, no tendría. Entonces, así como les dije, digamos, el primer punto es el acceso, cómo volver al acceso después de todo ese camino. El segundo punto son cómo hacer para generar una infraestructura tecnológica que nos permita recuperar estos archivos. El tercer punto es cómo entender el proceso de preservación íntimamente relacionado con las estrategias y el desarrollo de un campo de investigación en los estudios sobre cine en Uruguay. Y cómo eso fue clave en nuestro trabajo. Ahora bien, lo cierto es que es verdad que todos estos inventos que hemos hecho para poder recuperar películas, porque tampoco nunca es que compramos un escáner, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a partir justamente de estas investigaciones en procedimientos tecnológicos. Nos han transformado como en unos pequeños, yo digo que somos como una fábrica de creación de productos patrimoniales. Hay un libro muy interesante que salió hace poco en Francia que se llama la Fabrique du Patrimoine, la fábrica del patrimonio, ¿no? Y en este libro se describe este proceso que nosotros muchas veces vivimos, que es de cadena de trabajo, donde abrimos la lata, inspeccionamos la película. Somos como los obreros de este proceso que transforman esta primera lata, que muchas veces la mostramos diciendo, pero esta es la película que fue censurada en el año 60 y es clave para entender los procesos. Y es una lata, o sea, nadie, no, está herrumbrada, tiene olor a vinagre, no tiene ningún atractivo. Entonces, ¿cómo generar todos esos dispositivos para transformar esto en un objeto patrimonial? Es un poco el rol que nosotros muchas veces jugamos en esta cadena de actores que se combinan para recuperar el patrimonio fílmico. Y hacemos todo, desde la limpieza manual, un día si quieren conversamos, digamos, cómo hacemos para poder, digamos, en caso de que estén endurecidas las fibras de la celulosa, cómo hacemos para despegar, darles aire, de qué lado darles aire, de qué lado poder limpiar con otros materiales. Todo se realiza, inclusive trabajamos con materiales magnéticos, no solo con materiales fotoquímicos. Hoy por hoy el laboratorio puede recuperar la cadena de formatos y soportes audiovisuales que están mayormente presentes en los archivos y llevarlas a digital. No, o sea, les puse como imágenes en el estado en el que están buena parte de las películas con las que nos encontramos. De hecho, eso también nos ha obligado a pensar metodologías que están fuera de, les quiero mostrar, pensar metodologías que están fuera de lo que tradicionalmente se adquiere en el mercado en materia de digitalización.
porque, digamos, nosotros lo que, como existen un porcentaje muy grande de archivos que están muy deteriorados, uno de los grandes problemas con el cine es que si nosotros traccionamos la película para generar un cierto movimiento, que es el que reproduce la proyección del movimiento y nos permite digitalizar un video, cuando la película está muy deteriorada, eso no se puede hacer porque el propio plástico no soporta el movimiento. Muchas de las técnicas que se han utilizado para digitalizar películas cinematográficas es a través de lo que se llama el telecine, cuyo principio básico es proyectar la película a 18 o 24 fotogramas por segundo, que es una velocidad muy alta, y esa proyección capturarla con algún dispositivo que sea de carácter digital. Bueno, yo les mostré el estado en el que están algunas de las películas con las que nosotros trabajamos. Esta película no puede ser montada en ningún proyector, porque en el momento en el que empieza a rodar se destroza. Entonces, muchas de las técnicas que nosotros utilizamos están orientadas a ver de qué manera controlar la velocidad de arrastre de la película a los efectos de poder capturar individualmente los fotogramas de la película y así reconstruir la secuencia de fotogramas digitalmente. En el caso esto se puede hacer en el caso de las películas fotoquímicas. Obviamente en el caso de los cassettes magnéticos esto no es posible, porque la propia constitución de un archivo magnético implica que para poder reproducir las ondas magnéticas donde está inscrita la información es necesario rodar la cinta. O sea, hay variantes a todo esto, ¿no? Pero en el caso particular del fotoquímico, les cuento esto al detalle porque me parece que es importante para cualquiera que quiera emprender un proceso de estas características. Hay como temas que son importantes tomar en cuenta. Y bueno, eso, en el caso del fotoquímico logramos controlar el motor de arrastre de un viejo telecine e incrustamos una cámara de captura entre 2 y 4K, y eso nos permite reconstruir no solo el movimiento de la película, sino las características más precisas del fotograma. Y esto es muy importante en esta relación entre preservación e interpretación del patrimonio histórico. Yo les voy a mostrar un videíto para poder ser más precisos en relación a esto. Ustedes van a ver, yo no sé, creo, del lado, creo que en el caso de ustedes sería del lado derecho, o sea, hay claramente una imagen que está encuadrada, dice en el taller municipal, ¿lo ven todos? No, capaz que tenés que compartir, vos pusiste otro video, porque, tenés que compartirlo sí, de nuevo. perdón, ya lo comparto. A ver ahí. Ahora sí. Esta es una misma película que fue digitalizada mediante 2 técnicas distintas. Este ejercicio lo hacemos para entender que a veces nos da la sensación en esta fábrica patrimonial en la que estamos haciendo un procedimiento que es técnico, exento de contexto, y entonces es lindo hacer la prueba de una misma película que fue digitalizada en 2 momentos distintos, con técnicas distintas. ¿Qué surge de esto, no? Si ven, hay claramente un cuadro en el taller municipal que está muchísimo más desenfocado, que está reencuadrado. Esta es una técnica de telecine que se había hecho en un periodo previo por parte de los propios productores de San José Films. Y la segunda es una digitalización que justamente nos solicitó Georgina Torello, que es una de las investigadoras del grupo de estudios audiovisuales. En el primer telecine, es un telecine que se hizo seguramente antes de los años 90, es decir que la imagen que se capturó en un dispositivo de video. Hola. En un dispositivo de video cuya señal todavía era una señal en blanco y negro. O sea,
todo lo que nosotros vamos a ver de esta película es de carácter monocromático. Cuando con Georgina fuimos a Cinemateca Uruguaya a reinspeccionar estas películas, porque a Georgina le interesaban por su investigación, al inspeccionar el fílmico propiamente dicho, Georgina detectó que estas películas habían sido coloreadas. Nunca las había visto coloreadas previamente, porque digamos, la captura que se había hecho en la década del 90 todavía se hacía mediante dispositivos que lo que hacían era capturar imágenes en señal de televisión blanco y negro. Entonces, si nosotros vemos una comparativa entre las dos digitalizaciones, acá vemos el fuego coloreado, acá lo vemos blanco y negro, ¿ven? Vemos sí. Sí, perfecto. Absolutamente reencuadrada la imagen, y si nosotros vemos, bueno, además si ustedes ven, hay uno de los videos que va mucho más rápido que el otro, porque en realidad en esta época los nitratos de celulosa y las películas de este periodo de la historia del cine nunca iban a más de 18 fotogramas por segundo, y sin embargo todos los telecines que nosotros tenemos son telecines que fueron capturados por cámaras de video que van a 24 fotogramas por segundo. Todo esto solo para mostrarles cómo de un procedimiento y de otro pueden resultar cosas tan diferentes. Y a su vez las consecuencias que tiene eso en relación a cómo interpretamos estas fuentes del pasado. Me parece que es lindo el ejercicio porque ustedes están en el ámbito de la investigación y de la recuperación de documentación para su relectura, y entonces eso se vuelve, a su vez, en el caso de la digitalización, mediante este sistema que, a pesar de ser muy artesanal, es muy preciso, de escaneo de cuadro a cuadro, ustedes si ven, se ve a lo que es un lente macro que se aproxima al fotograma. Nosotros podemos tener un detalle de todo el cuadro. Yo ahora se los paré para que ustedes vean realmente el nivel de detalle entre lo que puede ser la captura de una imagen que se está moviendo y la captura de un cuadro preciso, cuyo movimiento se reconstruye a partir de su secuencialidad con el resto de los cuadros. Les voy a, no sé bien cómo es, voy a dejar de compartir, y ahora en breve les voy a compartir otra, para que más o menos tengan una idea de, digamos, cuáles son nuestros centros de interés y de investigación, que no pasan exclusivamente por recuperar y recuperar, aunque también lo tenemos que hacer, sino que también pasa por generar estrategias de reflexión en torno a cuáles son los tipos de documentos que recuperamos, cuáles son los procedimientos mediante los cuales lo hacemos, y cuáles son los, digamos, qué impacto puede tener eso, o qué consecuencia puede tener eso en la interpretación de estas fuentes a futuro. O sea, que tendrá 1000, pero nos parece que nosotros como archiveros tenemos que documentar y dar cuenta explícita de todos estos procesos, a los efectos de que el investigador cuente con esas herramientas para iniciar sus preguntas. Porque, digamos, la documentación por parte de un archivero es básica para generar un contexto adecuado de acceso, más en estos procesos que son tan complejos. A ver, creo que no estoy pudiendo compartir pantalla. Ah, ahí. Ahí. Un segundito. Bueno, no les voy a explicar ahora, pero en realidad mediante este mismo proceso también se hacen técnicas de digitalización de sonido óptico. O sea, el sonido óptico nos permite también reconstruir los fotogramas y a partir de allí reconstruir la imagen óptica de esta banda de sonido. Y estos son todos los mecanismos de estabilización. Y bueno, y para terminar, porque así después abrimos el espacio a preguntas e intercambios, yo creo que de los temas más complejos en el abordaje de estos procesos,
por un lado es los momentos de reencuentro de los propios cineastas con aquellas películas que hacía 50 años que habían quedado en esas latas, por eso puse esta foto, o sea, Mario Handler, Walter Achúcar, Mario Jacob, Walter Tournier, digamos, varios de la generación de esos cineastas que produjeron cine que quedó enterrado en los galpones, y que hoy por hoy vuelven a ver esas películas. Yo creo que uno de los procesos desde el punto de vista cultural, más allá de lo técnico, que ha sido más desafiante en este derrotero, ha sido tomar contacto o estar cerca del impacto que genera en los propios realizadores el volver a ver las películas que produjeron hace medio siglo. Sobre todo que buena parte de ellas fueron producidas en contextos difíciles de la historia del Uruguay, y ellos mismos se involucraron en proyectos de denuncia política frente a lo que estaba pasando, y muchas de esas películas durante muchísimas décadas no se volvieron a ver. O sea, ustedes vieron el contraste de imagen, o sea, una cosa es ver una copia más o menos, y otra cosa es ver las caras de las personas que están allí, ver los rostros, ver las piedras, ver los disparos. Es fuerte, ahí hablo más como desde lo que nos ha pasado. Yo creo que es de las cosas más fuertes que nos han pasado, y bueno, es uno de los temas que me parece central, ¿no? O sea, cómo como archivistas, como investigadores, como gente joven que está queriendo ubicar ese patrimonio cultural, darle un lugar, bueno, ¿qué impacto tiene eso para un realizador que hace 50 años hizo esa película? Que en muchos casos se trata de una película que capaz que quedó inacabada, por lo tanto se genera la ilusión de poder terminar ese proceso, y que uno como joven le diga, esto ya es historia, esto es un documento histórico, ¿no? Su obra. Les digo porque a todos esos primeros problemas técnicos de cómo hacer para dar acceso, se suma todo esto otro que me parece esencial, no para restringir ningún mecanismo de acceso ni nada, sino para tener la sensibilidad de pensar en eso, de detenerse un momentito a tomarlo en cuenta, ¿no? Que cuando tengamos 80 años van a venir jóvenes a decirnos, sus historia, tu obra es patrimonio, es documento, ¿no? Y en el caso del cine, que lo ve todo el mundo, digamos, es muy fuerte. Entonces, por lo menos a mí, desde el punto de vista de la reflexión, me parecía importante traerlo, porque en todo esto también hay un ejercicio ético, una sensibilidad, un contacto social, un enfrentarse a sensibilidades distintas, y la posibilidad de parar un segundito y pensar qué está pasando esto, me parece que está buena, sin renunciar, ¿no?, a nuestra vocación por el acceso, por la participación, por la investigación, pero sí pensarlo, digamos. Nos documentamos todo, el máster tiene todo un protocolo de documentación, del cual después si quieren podemos hablar, pero no hay película que salga al mundo sin un montón de documentación. Y lo último que está bueno que ustedes sepan es que ahora estamos trabajando, y la pandemia nos ayudó muchísimo, totalmente de forma remota a través de estas nuevas estrategias tipo FMP, o sea, mecanismos de programación que nos permiten inclusive prescindir un poco de los programas de edición. Todo eso porque se terminó formando un equipo, una banda hipermultidisciplinaria, que somos, yo soy la más analfabeta informáticamente, soy la que me preocupo por los veteranos y sus películas, digamos. Pero el equipo está formado por gente que viene de Bellas Artes, de comunicación, de informática, de ingeniería, y bueno, y ese es otro tema que para nosotros fue clave. Con Gesta ni que hablar, o sea, solos esto no es posible. El camino de solo, del héroe, de yo lo voy a hacer contra viento y marea, no, o sea, el camino es en alianza con otros, buscando potenciar diferentes saberes, diferentes conocimientos, creyendo en lo colectivo, más allá de lo individual. No hay otra manera. Eso
ni que hablar. Y lo digo a través de esta pantalla de códigos y de carpetas, porque es una forma organizado y colectivamente, son como los dos faros de este trabajo. Bueno, acá les fui mostrando, como les había mostrado antes, las diferencias de resolución de una misma imagen a lo largo del tiempo. Estas sí son digitalizaciones nuestras en los 90, en el 2013, en el 2018. Y bueno, y finalmente decirles que nuestro trabajo, si bien está orientado a la investigación, nos desvivimos para que el cine y para que el documento audiovisual sea una forma de diversificar las memorias, de cuestionar lo que haya que cuestionar, de salir con lo que es patrimonio histórico al mundo. Hemos estado en la feria de reparadores, junto con los que reparan para preservar ecológicamente, yendo a reparar equipamiento, hemos estado en el interior, vamos a hablar con los jóvenes, les mostramos las películas, nos hacemos preguntas con ellos, los dejamos justamente pintar diapositivas para que las proyecten y digan lo que tengan ganas de decir, lo que les llegó a través de lo que vieron. Nuestra vocación pasa por ahí, esperamos que ese espíritu se contagie, tanto desde el punto de vista de la investigación como del contacto social, y les agradecemos. Bueno, estamos armando un programa de maestría que empieza ahora el año que viene, y les agradecemos un montón por la invitación, y la verdad que estaría bueno como poder hacer un poco de intercambio y de preguntas. No, Isabel, los agradecidos somos nosotros por por todo lo nuevo que nos abriste con esta exposición. Y estoy seguro que, bueno, yo tengo muchas preguntas, todos tenemos muchas preguntas, así que, pero primero Pablo va a tener un breve comentario, unas preguntas, era así, ¿verdad, Pablo? No, yo ya conozco a Isabel, conozco su trabajo, así que prefiero que ustedes le den para adelante con eso. Perfecto, entonces, invito a todos los que estamos que quieran hacer una intervención, una pregunta, que lo pueden hacer a través del chat o desmutearse y preguntarle a Isabel. Mientras tanto, para no quedarnos, a mí me interesó mucho de lo que expusiste, Isabel, porque durante varios momentos de tu exposición hablabas de pensar las estrategias, de reflexionar previamente sobre los proyectos. Sí, me interesó y terminaste con algo que en su momento, cuando dijiste pensar las estrategias, fue el carácter interdisciplinario o de sumar todos los saberes posibles al proyecto. Pero me interesó eso, ¿cómo llegan a esta idea de que un trabajo colectivo se pueda pensar no como una mera técnica, sino que el trabajo colectivo pueda ser una discusión respecto a cuáles son los mejores caminos para una tarea que pareciera ser mera técnica, como es la preservación y el archivo, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese momento? Bueno, primero porque somos todos muy discutidores. No, a ver, el tema es que uno puede, digamos, tener la interdisciplina como un eslogan, o puede creer en eso, como una estrategia. O si no, puede estar tan rodeado de gente que tiene distintas formas de ver las cosas, por las características del trabajo, que no le queda más remedio que creer, ¿no? Yo vengo de una disciplina que es muy impositiva en el mundo de las ciencias sociales, que es la historia. O sea, para mí la experiencia ha sido una experiencia de aprendizaje, porque en general siempre los historiadores teníamos razón cuando yo era chica, ¿no? Los historiadores teníamos la verdad sobre el documento, sobre cómo interpretarlo, sobre
¿no? Estaba como, salíamos de la facultad con la idea de que éramos los mejores cientistas sociales, ¿no? Y la verdad que para mí estuvo bueno enfrentarme. Mira, yo la primera vez que me enfrenté al tema de los archivos fue por un proyecto que se llamaba Hacia la recuperación de la memoria histórica, de los archivos históricos y la memoria oral del movimiento sindical en Uruguay. Después entré a trabajar en el archivo fotográfico de la Intendencia, y después me tocó trabajar con archivos de cine. Esto de vuelta como para decir, no sé si son preconceptos, sino, o cómo se va formando la cabeza de uno en relación a la experiencia que le toca. Y a mí siempre me tocó la experiencia de las otras voces, de los otros documentos, de los que eran, de los formatos que eran extraños para el discurso historiográfico más clásico. Y eso me obligó a dialogar con otros. Y yo agradezco que la vida me haya hecho transitar por esos lugares. Porque hoy por hoy tengo la posibilidad de participar de un equipo que venimos todos de otros lugares, y para los cuales restaurar, por ejemplo, quiere decir cosas muy distintas. Restaurar una película, ¿no? La gente que está totalmente metida en lo digital, cuando le hablas de restaurar la película, se imagina de la restauración del color, del digital o del sonido. Para nosotros restaurar es una cosa muy distinta. Requiere de muchísima investigación, requiere del acopio de muchísima cantidad de fuentes para poder cotejar las características extrínsecas de ese documento. Y bueno, y en realidad en esa confrontación, que yo ahora lo hablo como, interdisciplina, a veces en realidad son peloteras que vuelan los platos, ¿no? O sea, no quiero hacer tampoco una imagen bucólica de esto, ¿no? Pero en esa dialéctica, en ese conflicto, en esa discusión, surgen cosas que están buenas, o sea, que el resultado está bueno. Sí, yo creo que es fundamental pensar. O sea, estamos viviendo una revolución desde el punto de vista de la información. Entonces, tenemos la necesidad de digitalizar, ¿por qué? Porque son nuestros nuevos mecanismos de acceso. Ahora, esos procedimientos, si no conocemos los documentos de origen, si no conocemos la forma en la que están constituidos, si no conocemos los procedimientos tecnológicos y técnicos mediante los cuales esa información se traduce a un ítem digital, estamos corriendo el riesgo de perder una cantidad de cosas, de perder en el camino una cantidad de cosas, entre ellas la trazabilidad del documento, su autenticidad. Entonces, no nos podemos sortear esa discusión, no nos la podemos ahorrar. Y es complicada, nos quita tiempo, sí, pila, pero no nos la podemos ahorrar. Sí, en parte, al final estabas contestando otra expresión tuya que me gustó mucho de por qué pensar, digamos, no un acto tecnocrático, sino por qué pensar, porque dice, no dejar, dijiste, no arrojarnos a la furia del mercado de la digitalización, que es el gran problema, digamos, no se puede digitalizar todo, no hay manera, y por otra parte la digitalización es muy lábil para, como confianza en que digitalizando todo ya tendremos la memoria del archivo, ¿no? Y bueno, todos tenemos que tener alguna fantasía, ¿no? O sea, si nos quedamos sin fantasías, nos volvemos seres vacíos. Yo creo que también esta fantasía de que lo digital nos va a salvar es porque estamos abrumados de la cantidad de información que circula a nuestro alrededor. Entonces buscamos, ¿no? Digo, nuestros padres buscaron, no sé, los discursos de la revolución, nosotros estamos buscando los de la digitalización. Algo nos tiene que generar como una expectativa de que vamos a encontrar una solución. Pero lo cierto es que, a ver, lo que está muy estadísticamente demostrado es que si no tenemos un proceso razonado de organización de nuestros archivos nativos digitales o digitalizados, que los digitalizados además tengan un proceso de acoplamiento y de sincronización con la identificación de los documentos de origen, que todo ese proceso es larguísimo y complejo, si nosotros no tenemos en cuenta todos estos parámetros, lo único que se va a quedar en el largo plazo es lo que conserven Bill Gates, la librería del Congreso,
las grandes bibliotecas de los países con mayores institucionalidades a nivel de la Unión Europea. Eso es así. O sea, si nosotros no nos detenemos a pensar, los que no tenemos el poder de infraestructura y el poder económico y el poder político, si no nos detenemos a pensar, a organizarnos y a generar estrategias, no vamos a poder conservar en el largo plazo documentos que son, digamos, si la obsolescencia de los formatos en la fotografía y el cine fue algo que se empezó, si la competencia de mercados con el cine se instaló, la obsolescencia programada es lo que caracteriza el documento digital. O sea, si no prevemos mecanismos de migración, organización, no les vamos a ganar. O sea, esto que estamos luchando por nuevas memorias, por nuevas voces, por nuevas formas de registro para que otros puedan dar su testimonio para el porvenir, si no nos organizamos, ese testimonio no va a sobrevivir. Entonces, me parece que tenemos como que tomárnoslo en serio, y acá sí hablo desde el punto de vista político. Esta cuestión que me parece súper interesante, ¿no? Del costado político también de estas, y en comillas, huellas del pasado, y también que hablan de nuestro presente. Me parece que el desafío que se nos presenta es no solamente qué queremos preservar, sino a partir de qué protocolos y qué registros tenemos que conservarlo. Esto que vos decís, bueno, esta utopía de tender a intentar resguardar, y resguardar estas memorias que son frágiles, estas memorias que además el propio sistema pretende que queden aniquiladas o en los bordes. ¿Cuáles serían, qué consideras vos en términos instrumentales, qué es lo que tendríamos que diseñar como algo, como buenas prácticas para intentar resguardar estos soportes? Es decir, resguardar desde el presente, no tanto las cuestiones ligadas exclusivamente a fuentes más históricas, sino también tener protocolos de resguardo de nuestras propias memorias. ¿Decís como investigadores? Sí. Sí. Bueno, eso justo antes de empezar el Zoom, estaban ustedes comentando digamos, de las distintas iniciativas. En Argentina hay varias iniciativas que están buenas, vinculadas con la organización de repositorios a nivel de proyectos de investigación científica. O sea, yo no conozco de memoria todos los nombres de todos esos organismos que tienen ustedes, pero sí he como asistido a varios congresos o encuentros donde me doy cuenta de que hay algunos sectores públicos que están buscando la forma de poder ser una infraestructura de sostén o de resguardo de lo que se produce a nivel de proyectos de investigación científica. Me parece que está bueno eso. O sea, no conozco el detalle, ni viste que después todas esas internas también capaz que tienen sus complicaciones, no las sé. Pero en principio, el hecho de que se reconozca la idea de que archivos no son solo los archivos institucionales que se producen por las instituciones públicas o por las organizaciones de interés público, sino que por aquella información que produce un proyecto de investigación que tiene un resultado X, pero que para ese resultado produce una cantidad de información que puede ser útil a posteriori, que yo creo que a muchos está pasando mucho eso. O sea, los proyectos producen una cantidad enorme de información, o los departamentos de investigación producen una cantidad o reproducen una cantidad de fuentes, y después no saben cómo hacer para que eso quede organizado y guardado. No sé si es a eso que te referís tu pregunta, Sandra. Sí, digamos, y justamente lo que te preguntaba es un paso más, digamos, en lo técnico. Vos, digamos, ¿hay algunos indicios de cuáles vos en lo personal considerás que son los mejores caminos para enfrentar esta tarea? El organizar la información que produce cada proyecto, yo creo que es muy importante que eso suceda. No siempre es fácil, porque porque implica una cosa de la que obviamente siempre estamos queriendo salir, y este tipo de trabajos nos envuelve como en la lógica de lo que yo llamo carreteiro. Acá en Uruguay hubo una publicidad de un banco
que era sobre un tal Carreteiro, que era dueño de un circo, domaba el león, vendía las entradas, hacía de payaso. El tema de que los proyectos de investigación tengan que a su vez organizar la información para asegurar las condiciones y todo, nos entrampa en una lógica un poco de Carreteiro, ¿no? De ser los que hacemos la investigación, los que juntamos las fuentes. Con Gesta nos pasa un poco eso, Pablo, ¿o es así? O sea, claro, que por eso yo decía que estos organismos, CONICET, que pueden brindar como una infraestructura de apoyo, decir, bueno, tenemos un servidor que puede estar destinado a todos los proyectos de investigación que se realizan en la órbita de la Universidad Rosario, ¿no? Y entonces que ustedes como equipo de investigación sepan que tienen un cajoncito en ese servidor, pero que es un servidor que hay un equipo informático que lo administra, que le da la seguridad, que no se tienen que estar ocupando ustedes también de eso, que es costoso, lleva muchísimo trabajo. Entonces, que haya una infraestructura de apoyo a los equipos de investigación me parece fundamental en la órbita de lo digital, porque uno piensa, bueno, como es digital lo guardo en un disco, pero vos guardas toda la información de un proyecto en un disco, y un día ese disco se rompe, o sea, antes guardabas todo en 45 DVDs, se te rompía un DVD y por lo menos había un fragmento importante de lo que habías registrado que lo podías guardar. Ahora guardás todo en un disco, y se te rompe ese disco y perdiste todo. O sea, podés guardar en 2 discos distintos, sí, es lo primero. Pero a su vez también me parece que un paso más es que estas unidades que están sensibles a que lo que producen se pueda conservar en el largo plazo, cuenten con una infraestructura que pueda ser central, por ejemplo, ya te digo, alguien que administre la información que usted, saber que tenés ese cajoncito en el servidor de la universidad, que es un cajoncito que está identificado con el nombre de tu departamento, o sea, que todo lo que está ahí es lo que produjo tu departamento, hay un sentido de procedencia, el viejo sentido de procedencia de los archivos de la época ¿no? O sea, Decimonónica. el mismo de siempre, o sea, el que impuso la Iglesia Católica, te diría. O sea, bueno, y después resignificó la Revolución Francesa, o sea, el mismo de siempre, bueno, es el cajoncito del servidor de tu universidad que se llama, no sé cómo se llama el departamento, ISIR, ¿no? Se llama así, es el código de referencia de ese cajoncito, es ISIR. Pero vos sabés que hay alguien que se está ocupando de saber si eso está respaldado, tiene un espejo, fue respaldado nuevamente, está actualizado, se conecta adecuadamente con las computadoras que dependen de ese servicio, pero es otro que se ocupa, no el propio investigador. Que eso es lo que yo veo capaz que estoy hablando, todo el mundo habla desde su propio síndrome de quemado, ¿no? Yo capaz que estoy trasladándoles a ustedes mi propio síndrome, pero si tenés la oportunidad de que eso suceda, me parece que es fundamental. No, en eso estamos tratando, digamos, pero viste que por ahí lo que es difícil es poder plantear transversalidades, ¿no? Entre las disposiciones institucionales de una, digamos, con un nivel de complejidad como la que tiene CONICET o como la que tiene como una universidad, en este caso la nuestra, y después cómo eso tiene, digamos, una serie de jerarquías y asimetrías que también imponen. Y entonces yo digo siempre que los proyectos en muchos casos, aún los proyectos de equipamiento, te brindan las capacidades de comprar, en comillas, fierros, ¿no? De comprar, pero el bien más preciado que nosotros tenemos que comenzar a formar y tenerlo en cuenta en este tipo de instituciones son recursos humanos, digamos, y eso sí es un problema central para lo que vos decís, porque hay que formar recursos humanos que tengan una expertise específica, digamos, y que no es algo, digamos, que se pueda, digamos, heredar un recurso humano que viene de la informática, que arreglaba la computadora para que maneje un servidor para la guarda de materiales, de los crudos de los materiales que se digitalizan. Exige una experiencia, una especificidad, una formación, y me parece que es ahí donde está digamos, esas son las dos grandes obstáculos que yo veo. Por un lado, esto de alguien que estructure con claridad un árbol sobre el cual trabajar,
que siempre es difícil por las incumbencias, por las autonomías, por las incumbencias nacionales, provinciales, y por otro lado los recursos técnicos. Y después uno tiene que ser una especie ¿sí? de maestro circense, en muchos casos de reorientar y de unificar, digamos, estas líneas de proyectos. Nosotros hicimos hace un tiempo, vinculamos a partir de un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias, la digitalización de materiales de un archivo de la biblioteca de la Escuela de Historia, pero que se pudo poner en línea a partir del ISIR, es decir, organizamos 3 instancias del propio Estado Nacional a través de un proyecto, pero que sin esta gestión individual y colectiva a ras del piso no hubiera sido posible. Entonces, esas instancias del Estado, digamos, que se piensen de una manera más global, más general, más contenedora, son las que nos faltan. Me parece que hay una serie de iniciativas que son difíciles de poner en cuestión. Ni que hablar muchas veces que no nos ponemos de acuerdo en los lenguajes, o en los software, o en las formas, digamos, con las que nos tenemos que manejar. Con respecto a lenguajes y software, la verdad que a nosotros la implementación del Atom nos permitió combinar los viejos principios de la archivística con la puesta en acceso de los elementos digitales. Y después, a nivel personal, que estoy terminando mi tesis de doctorado, hay un conjunto de programitas que están siendo desarrollados. Ahora después les paso el link, porque no me acuerdo exacto del nombre, pero tanto Zotero, Omeka, Tropi, son todo un conjunto de programitas que están siendo puestos en línea por una misma universidad, que son no tienen, son totalmente gratuitos y son muy funcionales al trabajo y a la concepción y a la metodología de trabajo de las ciencias sociales, y de la historia en particular. Ya le digo, esos 3, Zotero, Tropi y Omeka, son muy buenos para poder brindar herramientas a equipos de investigación en lenguajes digitales, de organización de la información, que son, yo los recomiendo mucho, digamos, para poder trabajar, para que el investigador se inserte en el equipo ya pudiendo organizar la información de manera tal que sea funcional a volcarla en un proyecto de archivo. Sí, no todos podemos tener un informático en el equipo, pero ahí hay un tema, digo, no sé cómo se resuelve, pero yo creo que las facultades de humanidades, de ciencias sociales deberían tener, o sea, así como tenemos idioma, inglés, francés, tendríamos que tener programación. O sea, no se puede, no podemos seguir, aprendemos a leer, a escribir, aprendemos a aprender las cosas muy básicas del uso. O sea, nos formamos como consumidores de herramientas informáticas, pero tenemos que poder ser individuos críticos en relación a la alfabetización digital, porque estamos en un mundo en el que nuestras fuentes están circulando a nivel digital. O sea, yo realmente creo que cada vez va a ser más difícil que en cualquier carrera no haya programación, digo, inclusive en las carreras más humanísticas. Eso es una cosa que obviamente vos me estás preguntando una solución para hoy, y lo que yo te estoy hablando, donde se implementara, va a generar un cambio en la próxima década, ¿no? Me estás haciendo como una pregunta de cómo resolver el tema hoy, y yo te estoy dando una respuesta que puede ser que en caso de que esto se implementara en una facultad de humanidades, o sea, se mueren ante... No sé, a ver, estoy hablando con prejuicio, y capaz que estoy hablando con prejuicio desde Uruguay, ¿no? O sea, retiro todo lo dicho porque no me gusta hablar con prejuicio. Pero claro, no está bueno. Pero supongamos hagamos como la inversa, es decir, hay proyectos de humanidades digitales, ¿no? Bueno, no es solo tener un informático en la institución, es aprender.
Te lo está diciendo la más vieja de un laboratorio, que veo que vienen los gurises que tienen pasantía de comunicación y enseguida agarran la onda de toda la codificación en Python y hacen cosas que yo soy la más analfabeta. O sea, te lo estoy diciendo desde ser como la peor de la clase en eso, ¿no? O sea, desde No, el no, pero eso, reconocimiento de mis limitaciones. No te estoy hablando, ay, yo porque hice un curso, no, nada, o sea, te estoy hablando desde la que soy la peor del equipo, la que todos tuvieron A calificación y yo tuve D. Claro, pero desde esa crítica me parece que está bueno asumirlo. Yo lo veo, mi hijo en el liceo tiene programación, o sea, ellos van a llegar a la universidad con otros elementos que nosotros, pero nosotros somos como una generación perdida, y hay que impulsar que los gurises que tienen 18, 20 años, además de tener eso, taller de escritura, idioma, programación. Va a ser muy difícil para ellos si no moverse en el mundo de la investigación en los próximos no, años. eso que propones está muy bien. Mirá, nosotros incorporamos siempre, por ejemplo, en nuestra asignatura, cada vez más, las cuestiones que tienen que ver con las perspectivas técnicas del manejo, digamos, porque también ha cambiado el trabajo en el archivo. Es decir, cuando yo iba al archivo iba con una fichita, me sentaba y hacía todo un trabajo que era muy artesanal y laborioso in situ. Y ahora ya no se trabaja más así, se recupera todo digitalmente, se procesa distinto, se utilizan software. Bueno, y eso a nuestros estudiantes no se lo estamos brindando en la carrera, y muchos de los colegas tampoco lo utilizan. Bueno, pero eso es otra discusión. Y mi pregunta no es para que me dieran una solución, sino por ahí para compartir las inquietudes de que cuando uno va a arrancar desde, no digo desde cero, pero sí desde estos pasos iniciales, por ahí tener algunas pistas, algunos balances que nos permitan mejorar también nuestras elecciones. Y yo lo que creo es que, porque hay otra chica que está haciendo una pregunta sobre si la podemos ayudar en la organización. O sea, lo primero es no embarcarse en duplicar problemas. O sea, tratar de mejorar la identificación de los archivos que tenemos a nivel analógico, aunque sea pura y exclusivamente conociendo la inscripción de las etiquetas, de las latas, saber qué volumen de información tenemos para gestionar. No es el caso de lo que ustedes me están planteando, pero yo tenía un profesor en preservación que nos formaba mucho a los que veníamos, si querés, no del ámbito de la investigación, pero de las instituciones públicas, y entonces decía, bueno, porque, ¿y usted cuántas fotografías tiene? No las he podido contar porque como no tenemos presupuesto, entonces no hemos podido desarrollar un inventario completo. Y entonces dice, pero ¿y usted? Cuéntelas. Usted es el presupuesto de su institución, ¿no? Como que lo primero es contar lo que tenemos, identificarlo, saber cuánto es, porque eso también nos da elementos acerca de lo que podemos y lo que no podemos. O sea, si yo tengo 300 metros lineales de documentación en papel y lo único que tengo para poder digitalizarla es una camarita Coolpix de lente normal, entonces, digo, me puedo proponer conocer esos 600 metros lineales y saber que allí hay 3 documentos inéditos que nunca nadie vio y decidir reprografiarlos para mostrarle a las autoridades el valor que puede tener, o sea, pero no me puedo proponer un plan de digitalización masivo de mi archivo. Son etapas, me parece. Eso es lo primero. En el caso de lo que pregunta Elizabeth, que me parece, digamos, en el caso de las películas, lo primero también es conseguirse una buena moviola, una mesa de luz. O sea, son instrumentos básicos que necesitamos como para poder ver el material que tenemos, abrir la lata, requiere como una cierta... Yo podemos tener una charla aparte de estas, de cosas específicas que está bueno cuidar para que no se estropee el film, y poder ver lo que tiene, y entonces también ahí
frente a un proyecto que está iniciándose, ver si puede haber algún material de algún valor, tomar contacto con otros museos más grandes, como el Museo del Cine de Buenos Aires, como el Archivo General, yo qué sé, hay distintos lugares en Argentina que tienen colecciones grandes de cine y que pueden como ayudar, respetar también la especificidad, porque muchas veces estas iniciativas que se generan a nivel provincial, está bueno también que no se desterritorialicen, pero sobre todo lo primero es sentarse y mirar, o sea, no hay, mirar, identificar y armar una base que te permita tener como una referencia de lo que tenés, y eso es como lo primero, ¿no? Restaurar y digitalizar, que es la otra pregunta que me hace Elizabeth. Bueno, es un paso más complicado, porque para poder, primero, restaurar es un término complejo en sí mismo, de cómo hacer. Yo en general soy partidaria de no restaurar, sino que de acondicionar las cosas, de respetar la historia del documento. Muchas veces el documento está muy deteriorado, por ejemplo, cuando el documento está muy rayado, muchas veces es porque son películas que fueron muy proyectadas, y eso forma parte de su historia. Entonces, buscar tapar eso, pero sí, en el caso de la digitalización, bueno, si la película está relativamente bien, hay tecnologías bastante caseras que se pueden llevar a cabo para iniciar un proyecto, como estas, como de buscar una pared bien blanca, un lugar para proyectar bien blanco, y proyectar la película, y a partir de esa proyección hacer una captura en digital. Eso nos permite por lo menos tener una reproducción de los contenidos, si nosotros queremos difundir el proyecto y darlo a conocer. Son distintas estrategias, obvio que puedo ayudar. En lo que sea. Pongo acá mi mail y me escriben. ¿Sí? Aquí está, perfecto. Bueno, había otra intervención de Mariano Corbacho que te agradecía y que le parecía muy interesante y necesario el punto de vista que estuviste planteando en todas las en toda tu intervención, Isabel. Eso también. Las personas que están asistiendo vienen de archivos, vienen del ámbito de la investigación, eso es una cosa que yo no sé. Lo que pasa, mira, hay gente que yo conozco y otras que no. De los que conozco son todas personas que están vinculadas a proyectos de investigación. Elizabeth, Osvaldo, Silvia, Hola, ¿qué Mariano. tal? Sí, Laura. Gracias, Isabel. Un gusto haberte escuchado. En un momento tuve que hacer un impasse, pero breve. Sí, del ámbito de la investigación, pero como conversábamos en el último la última charla de un ciclo que coordinó Fernando, algunos tenemos serias debilidades formativas en la formación de grado y que luego hemos tratado de acomodar de la mejor manera posible y sobre la marcha, ¿no? Es como cuando se te pincha un neumático, entonces vos lo cargas un poquito hasta que tomas la decisión de reemplazar el neumático. Bueno, entonces, digamos, si bien yo vengo soy historiadora, he investigado, he hecho una tesis doctoral y demás, y dirijo proyectos, pero aún así asumo que estos ámbitos son estas áreas son una debilidad. Y que, aunque ya, no sé si decirte que es un poco tarde, porque nunca es tarde para esto, pero lo que nos han propuesto estos meses Sandra y Fernando me parece que también son una invitación a tomar el toro por la asta en algunas cuestiones, y como, bueno, vos algo de eso, no directamente, pero planteaste la importancia también de la transmisión de esto, cómo incorporarlo de alguna manera, incluso en el grado, ¿no? La necesidad de formalizar, e incluso con estas especificidades en las cuales yo me asumo también como una total, no sé si desconocedora totalmente, pero con muy, muy poca experticia para eso.
Sí, yo qué sé, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra información estructurada, ¿no? A través de un CSV, tenemos muchas más posibilidades de que nosotros, por ejemplo, organizamos nuestra información en una base de datos propietaria, ¿no? Bueno, eso es un punto de partida para nosotros, en el cual el día que la empresa deje de actualizar ese producto, toda la información que organizamos a través de esa base de datos queda obsoleta. Entonces, me parece que lo que está bueno es como tener como un decálogo no sé si podemos decir de lo que hay que hacer y nos va a funcionar, porque estamos en un periodo de muchos cambios y de mucha exploración, o sea, tampoco tenemos por qué castigarnos si algo tenemos que volver a probar, o sea, estamos en un periodo de muchos cambios en relación a la información. Pero sí podemos tener como algunas pautas de qué cosas ya está demostrado que no van a estar buenas a ver, para esto que estamos planteando, que es dónde se junta la investigación y el archivo, en nuestra vocación de que lo que configuremos como patrimonio documental de nuestras actividades tenga una vida de conservación en la larga duración, ¿no? Pues yo puedo tener un instrumento informático que me recontra sirva a los fines de mi investigación inmediatos, y que es propietario, y lo pagué, y me sirvió para ese momento, y publiqué mi artículo, y no me interesa que esos datos los vuelva a ver nadie, ni nada, ¿no? Soy la peor del egoísmo científico, y digo, la verdad, además, no quiero, ¿no? Bueno, está, o sea, esa es como una deontología. Partamos de la base de que yo les estoy hablando desde la otra deontología, que no es ni mejor, ni peor, o sea, no, es la que yo tengo y la que yo les puedo decir que es como lo que me parece correcto. Entonces, partiendo de esa otra base, hay como cosas que está bueno no hacer. Por ejemplo, no meterse en un software a configurar y organizar nuestra información en un software que al ser propietario, el día que caduque esa licencia o que ya no se actualice más, o nosotros no tengamos la capacidad de actualizarla más, es información que si no fue migrada a otro formato, la vamos a perder. No tener la información guardada en un solo lugar y de una sola manera. O sea, si yo tengo todo en un disco duro y ese disco duro se rompe, voy a perder la información que tenía. Si la tengo guardada de dos maneras distintas, en dos lugares distintos, aseguro esto, ¿no? De que la información que yo generé tenga una durabilidad mayor en el tiempo. Bueno, buscar la forma de que cada cierto tiempo, como esto va cambiando tanto, que hace unos años teníamos los DVDs, ahora tenemos los discos, pasamos a los pendrive, el LTO, el servidor, asegurarme de en algún momento tener una agenda en mi equipo de trabajo que salte una alarma y diga, che, hay que cambiar de formato las cosas. Son como pautas que no son, que son como que deberíamos tener todos asimiladas, o sea, así como está como en el protocolo terminar la licenciatura, terminar la maestría, ¿no? Dar X cantidad de horas de clase al año. Esto también debería estar, bueno, el equipo de investigación no puede culminar el informe bianual sin haber pasado del viejo disco duro la información que tenía, y eso tiene que estar reportado, ponele. No sé, son como esas cosas que me parece que pueden ayudar a la situación que estamos viviendo. Siempre partiendo de la base que queremos, ¿no? Que queremos que esto se conserve, que queremos que otros lo vean, que queremos que esté accesible, pero creo que por eso estamos todos en esta charla. Si no estaríamos en otras charlas, yo qué sé. Tal cual, viendo cómo patrimonializamos y claro, ofrecemos... viendo cómo nos quedamos con lo que tenemos y hacemos plata. Y hacemos dinero con eso. Claro, digo, o sea, parto de la base que estamos todos acá por eso, o sea. No, digamos, me parece que todos somos del club del acceso abierto y público, digamos. Claro. No solamente del conocimiento también, sino de estos soportes, digamos. Pensar que los archivos también tienen
esa cualidad, que deben ser públicos, que deben ser accesibles y que están, digamos, para responder a los requerimientos, porque además tiene que ver también con, no solamente con la posibilidad de ser mejor ciencia social, sino también de defendernos, digamos, que no es exclusivamente, Yo la verdad no me quiero poner, porque como tengo compañeros, ahora sí no me puedo poner, porque tengo compañeros que son ingenieros, informáticos, entonces tengo que cuidarme mucho de cómo hablo de los otros. Pero, pero la verdad, o sea, no, tampoco nos podemos quedar atrás. O sea, lo que nosotros hacemos vale pila. Vale pila en el sentido del valor social que tiene, la importancia que tiene. Entonces, y todo lo que es el ámbito de las ciencias duras, de las tecnologías, tienen todo hiper protocolizado. Están mucho, o sea, están como a un nivel que no nos podemos, gente, no nos podemos quedar atrás. O sea, esto lo digo tipo llamado a las ciencias sociales, tipo, somos re importantes, ellos no lo saben, pero nosotros sí, o sea, nada, no, pues está bueno defender el campo también, ¿entendés? O eso sea, sin lugar a dudas, pero me parece que también, hay, y esto lo digo también como una crítica, digamos, al campo profesional, que muchas veces es más cómodo quedarse en las propuestas más tradicionales, ¿no? Bueno, las fuentes son mías, yo las recogí y son para mi investigación, no las hago colectivas, no las reformulo, no las estoy pensando en un término ni siquiera, digamos, colectivo a nivel grupal, sino pensándolos también en estas estrategias institucionales, ¿no? Y es muy difícil, aún hoy, poder establecer estándares comunes. Me parece que los enemigos más grandes, en muchos casos de la propia difusión o defensa de las ciencias sociales, somos los propios, no los ajenos. Y esto de las cuestiones ligadas a la digitalización, al procesamiento de la información, a las políticas de acceso abierto y público, bueno, no hay mucho conocimiento. Es decir, uno parte de la idea que la comunidad científica esto ya lo tiene incorporado, cuando digo la amplia, y no es así, digamos, no es para nada así. Hay un nivel de, y lo digo en el buen sentido, de analfabetismo muy grande, y si no de analfabetismo también de un desconocimiento peligroso, es decir, porque hay gente que es analfabeta pero conoce la importancia de las humanidades digitales. como yo. No, lo estoy diciendo, es decir, uno conoce sus limitaciones, pero busca salidas, digamos, para intentar saldarlas. Mientras que hay otros registros que, digamos, lo voy a decir con todo el respeto, es decir, se han quedado en el siglo pasado. En el siglo pasado, la forma de producir ciencia social, en el siglo pasado, en procesar la información, y también en estos nuevos esquemas de, bueno, justamente, que no solamente lo que se transmite, se hace circular, se hace un patrimonio colectivo, tiene que ver con el paper, con el artículo, con el libro, sino también con los materiales que se recuperan y cómo se recuperan. Tal cual. Y hoy por hoy yo siempre digo, lo que estamos haciendo, pero también ligado cuando uno hace historia local, nosotros estamos rescatando archivos que les decimos archivos y que todavía no lo son, es decir, estamos rescatando pequeños archivos individuales, familiares, privados, que tienen un valor impresionante y que estamos haciendo una tarea conjunta en la revitalización de esos documentos. Igual para mí está buenísimo que la noción de patrimonio documental se haya ampliado, o sea, haber roto como con esos viejos esquemas de los estados nacionales que decían, o desde el punto de vista político, o científico, o religioso, lo que iba a quedar. Que eso se lo está devorando la realidad, y está buenísimo que esté pasando eso. Es como medio lo estamos viviendo de una forma media caótica nosotros, porque
ustedes capaz que les pasa eso, que van y hay una pequeña organización, una radio comunitaria, ¿no? Y uno lo vive como de forma caótica, porque quiere como poder asimilar todo ese conjunto de bienes culturales, pero en realidad que esté pasando está buenísimo, desde Sí, el punto de vista social y político. es intentar encontrar un cierto lenguaje para ordenar ese caos, ¿no? Sí, Y sí. un lenguaje y un soporte. Sí, pero ya va a pasar, va a estar bueno. Me encanta tu optimismo. Yo sí, bueno, ¿qué? Sí. Sí, es optimismo, pero lo que planteabas de la imaginación política que hubo en un momento y que permitieron cosas, bueno, una imaginación esperanzada también, de que de esto Sí, podemos dejar algo. Quería sí, leer, Silvia Nieves dejó un saludo, dice que es estudiante de la licenciatura de Historia sí, de lo vi. UDELAR, Muy bien. y que comenzó este año la carrera y que le encantó compartir este espacio. Así que bueno, desde Sí, Montevideo, Silvia los saludó. no, una cosa que me quedé pensando con lo que decía Sandra hace un ratito, que nosotros hace un tiempo ganamos un proyecto en la Agencia Nacional de Investigación y Innovación en el programa de procesamiento masivo de datos digitales. Bueno, que planteábamos justamente el procesamiento masivo de las películas, creo, no sé si sigue Elizabeth por ahí, tiene lo que se llama las marcas marginales. Las marcas marginales te permiten muchas veces datar el año del soporte, y entonces eso también te permite datar la película. Hay como ciertos cánones de codificación por parte de las empresas que permiten saber si la película, el soporte fue fabricado en X época. Y entonces nosotros presentamos como un proyecto que, entre otras cosas, nos permitía hacer el procesamiento digital de esos datos una vez que los fotogramas estaban digitalizados. Entre otras cosas, un proyecto un delirio que planteamos con Facultad de Ingeniería y salió, pero en el juicio del proyecto, que eran todos ingenieros los que estaban en el juicio del proyecto, decían como que ellos mismos no habían concebido la idea de que había datos que no estaban digitales, que era necesario digitalizar. Que estuvo buenísimo porque, claro, porque uno vive como estresado de cómo hacer de todo lo que no está digitalizado, y justamente esto, si hay que seleccionar, si no hay que seleccionar, cuáles son los criterios, qué nivel de identificación tienen que tener las cosas para poder hacer una digitalización que sea coherente. Todas estas cosas que nosotros nos planteamos eran invisibles para los tipos que están como en el top del Big Data, ¿no? Entonces vos decís, estamos, ¿cómo hacemos para conectar, ¿viste? Para conversar, para dialogar, porque, digo, no tienen, ¿viste? Cuando decís, claro, no tienen ni idea del problema que yo estoy teniendo. Tal cual. Eso sucedió. Bien, no sé si... No hay otra intervención, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que no, que ya hemos dialogado. Nos queda para la próxima, Isabel, preguntarte más sobre el momento de la difusión de todo este patrimonio, o como algo lo dijiste hacia el final, pero nos quedó ese tema. Pero será para la próxima. Capítulo 2. Sí, y a mí está todo bien con los nuevos métodos y internet y todo, pero a mí me gusta la calle, la gente, la pantalla en la calle. Yo en la mejor lo digo, miren que yo todo bien, hicimos pila de cosas en la pandemia y sabemos que puede ser útil para los docentes y los Zoom, está todo bien. Pero yo me muero por irme al norte del país a proyectar las películas de los Cañeros, o sea, digo, hasta que eso no lo pueda hacer, no voy a volver a ser feliz en esa materia. Claro, claro. Bien, muchísimas gracias a todos los asistentes, los que han reiterado durante todo este ciclo, por la presencia, por el aporte. Gracias, Pablo,
por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a Es un ustedes gusto siempre por compartirlo. tenerte. Bueno, Isabel, infinitamente agradecido. Estamos seguros que esto ha sido una charla, una conversación para que fructifiquen la amistad, en primer lugar, y proyectos de pensar juntos, ¿no? Pensar juntos es esa forma amistosa donde vamos creciendo. He tomado apuntes para cosas que hay que volverlas a procesar, y eso es el sentido de este ciclo de Archivos de Historia, que fue una invitación. Y gracias a Sandra, que fue gestora de este espacio, ¿no? Porque yo era de la idea, no, dejémoslo para el año que viene, porque que lo vamos a organizar. A lo mejor puede ser presencial. No, decía Sandra. Vamos a hacer, aunque sea breve, y realmente fueron 4 encuentros maravillosos que siempre nos dejan este lugar de lo que sé, de lo que no sé, de lo que me queda allí en un entre por la charla, y eso es lo que tiene, ¿no? de poder comunicarnos, ¿no? El entre que genera la comunicación. Por eso les agradecemos a todos este espacio de comunidad que hicieron, especialmente a vos, Isabel, Pablo, a todos los asistentes. No sé, Sandra, si querés agregar algo. No, nada más que decir lo mismo que vos, digamos, el agradecimiento, especialmente a Isabel, pero también a todos los que participaron. Esto vamos a tratar de, con otro formato, quizás el año que viene, reeditarlo. Nos interesa sobremanera continuar con la temática y seguir discutiendo, porque además es algo que es transversal, que nos cruza, y que además nos pone en un lugar que nos hace reflexionar de una manera mucho más cercana en nuestro campo y en nuestra disciplina. Es decir, volver a esta cuestión de la empatía, que no solamente uno siente con una entrevista, digamos, nosotros tenemos cuestiones de empatía hacia las fuentes que consultamos, ya sean escritas, visuales, audiovisuales, orales, es decir, bueno, y esa empatía y ese resguardo de la memoria y la historia creo que también es el perfil más político, más transgresor y más crítico que tiene la disciplina, y que hay que alimentarlo cada vez más y mantenerlo. Porque si no, siempre estamos corriendo sobre el filo de lo académicamente correcto, diría acá, ¿no? Y lo académicamente correcto puede servir y mucho para las cuestiones de las evaluaciones y de nuestras propias trayectorias profesionales, pero nosotros también tenemos un deber como profesionales de la historia, y es justamente poder intervenir de múltiples maneras sobre la sociedad. No solamente con nuestros escritos, sino en las formas que nos vinculamos, en la transferencia, en la vinculación y en la gestión de estos fondos que quizás no vayamos a utilizarlos en nuestras propias investigaciones, pero se convierten en un espacio fundamental para el futuro del campo, y también para el futuro de todos y todas las investigadoras de la disciplina. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes.